Quizás sea una película navideña, quizás sea propaganda antidivorcio y quizás se apoye en el racismo más aceptable, el antialemán. Pero lo que está claro es que Jungla de Cristal es un peliculón. Peliculón que no existiría si el padre de Roderick Thorpe hubiese sido panadero. Roderick Thorpe ya destacaba como escritor antes de acabar sus estudios en la Universidad de Nueva York. Sin embargo, tardaría años en poder vivir de la palabra escrita, así que antes de conseguir su objetivo pasó unos años trabajando en el negocio de su padre, una agencia de detectives. Esa experiencia le otorgó la inspiración y los conocimientos para dedicarse a la novela detectivesca con su segunda publicación, The Detective, de 1966, que cosechó el suficiente éxito como para ser adaptada al cine en el 68 en The Detective, con Frank Sinatra encarnando al protagonista, Joe Leland, un policía casado con una ninfómana infiel que se enfrenta a la corrupción y a la homofobia, plantándole cara a los poderosos y a sus propios compañeros aunque eso le cueste la placa. La película fue todo un éxito, marcando un cambio hacia un tono más realista y adulto en el cine noir, tono que Roderick Thorpe abandonaría al escribir la secuela, ya que tras ver El Coloso en llamas en el 74, se le ocurrió poner a prueba las capacidades de su personaje estrella en un escenario más épico. Así que en 1979 publicaría el thriller literario Nothing Lasts Forever, cuyos derechos para la pantalla fueron inmediatamente comprados por la 20th Century Fox, debido al éxito que habían obtenido con la primera entrega. Le encargaron el libreto a Jeb Stuart, guionista recién salido de la universidad que más adelante escribiría El Fugitivo. ¡No me importa! Y cuya primera versión llamaría la atención de los estudios y de Joe Silver, productor que ya había trabajado en clásicos de la acción ochentera como Commando, donde Steven de Souza se encargó de retocar el guión al igual que haría para Die Hard, Lethal Weapon o Predator, en la que ya había trabajado con John McTiernan, director elegido para llevar las riendas de Jungla de Cristal, que tomaría las salas el verano de 1988. Quítate los zapatos y enciende un mentolado. Hoy vemos Die Hard. Dígamelón. Hola, ¿al final vas a venir? Eso te gustaría a ti, ¿eh? Pues sí, estaría bien que vinieses a la comida de Navidad. ¿Dónde estás? En el escondite perfecto, ahí estoy. Y antes de que pienses en localizar mi teléfono, me he adelantado tus artimañas gracias al patrocinador de este vídeo, NordVPN. ¿Entonces no vas a venir? NordVPN es la VPN más rápida del mercado. Con servidores en más de 60 países, NordVPN es la herramienta ideal para mantener tu actividad online fuera del alcance de hackers, estados, grandes empresas y familiares. Los más insistentes me tomen todos en estas fechas tan señaladas, y te permite conectarte a cualquier wifi pública sin correr el riesgo de que alguien usurpe tus datos. Así que visita nordvpn.com/smokerwolf para aprovechar su oferta de 4 meses gratis al contratar 2 años. Oh, por Dios, cada año lo mismo. Entonces, ¿pasarás las fiestas solo muriéndote de asco? ¿Muriéndome de asco? ¿Qué va? Estaré entretenido de sobra mirando el catálogo nepalí de Pluto TV. Como NordVPN me permite cambiar mi ubicación virtual con un solo clic, puedo acceder a todo el contenido con bloqueos geográficos, eventos deportivos, todos los catálogos de las plataformas de streaming, lo que multiplica exponencialmente el contenido al que tengo acceso. Es un milagro navideño, del que puedes disfrutar visitando nordvpn.com/smokerwolf. ¿Seguro que no vienes? ¿Qué hay de comer? Lechona, cóctel de fruta... Yippee-ki-yay, hija de puta. Tenemos la misma madre, idiota. Si al final vienes, avisa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que Tiamat nos bendiga a todos. Die Hard cuenta la historia de John McClane, del clan de los McClane, un duro policía de Nueva York que va a pasar las fiestas a Los Ángeles con su casi exmujer, que se hartó de aguantar a un tipo duro y se convirtió en una mujer moderna e independiente trabajando en el Nakatomi Plaza, el edificio donde se celebra la fiesta a la que acude nuestro amargado héroe. De camino se hace colega del conductor de limusina que le han contratado, que se queda en el parking por si la reconciliación fracasa. Claramente, este no es el tipo de guateque en el que John McClane se siente cómodo. Nada más entrar un borracho le besa y le deja descolocado. Y cuando pilla un fiestero pintando en la oficina de su mujer, deja claro que esos no son los tiros que le molan. Así que no tardan en empezar a discutir con Holly McClane, ahora Holly Genaro, en cuanto pueden pasar un minuto a solas. Pero la celebración se anima cuando aparecen unos simpáticos terroristas a los que John esquiva dejando atrás sus zapatos. El terrorista al mando, el deliciosamente malvado Hans Gruber, intenta sacarle la contraseña de la caja fuerte al japonés al mando. Resulta que solo son atracadores haciéndose pasar por terroristas, atracadores que no dudan en usar la cabeza del jefe para redecorar la oficina. Nuestro héroe en paños menores intenta llamar la atención de las autoridades con una alarma de incendios, aunque primero llama la atención de los villanos,
que mandan a un Rubiales alemán para que jueguen al pilla-pilla. Se libra del Kartoffeln gracias a su arma secreta, las escaleras, adornando luego su cadáver en un macabro juego psicológico con el que pretende atormentar a los villanos, entre los que está el hermano del difunto. John intenta avisar por radio, pero las autoridades están en modo Navidad y dicen: nah, será un loco, uno de esos locos que pegan tiros en la azotea, nada de qué preocuparse, aunque aún así envían a Al Powell, el rechoncho brazo de la ley, que va a echar un ojo mientras McClane se escurre cual gusano por los conductos de ventilación. Se carga a 2 estilosos terroristas más y recurre de nuevo a su vía favorita para mandar un mensaje, los cadáveres. Con el WhatsApp se lía. Y Al Powell dice: me cago en la puta, ¿qué coño es esto? Pero aún así prefiere quedarse a volver a casa y encontrarse con Steve Urkel. No, sir. You couldn't drag me away. John se envalentona y les provoca por radio, preocupando a Hans, porque les ha robado los detonadores, así que llama al cerebrito que tiene abriendo la caja para decirle que no pierda tiempo hablando con él. Don't waste time talking to me. Powell y McClane comienzan una adorable amistad por walkie. Al, you still with me, babe? What's going on? Mientras el jefe de policía, que no se fía de McClane, envía un equipo de incursión que es acribillado al instante. La Pasma insiste con un vehículo blindado, que los germanos repelen a bazocazo limpio, y John tira una bomba por el hueco del ascensor porque se aburre, casi demuele el edificio, el muy bestia. El compañero farlopero toma la peor decisión posible, negociar con terroristas, contándoles que John es su colega y que puede conseguir que se entregue, así que Gruber le llama y le dice: o vienes o finiquito a tu colega, y McClane dice: ¿qué colega? Así que el pobre ejecutivo no cierra el trato. Gruber se da una vuelta para mirar no sé qué y se encuentra al vaquero, recurriendo a sus magistrales habilidades actorales para que piense que es un patético rehén. Don't get me, please. John consigue que se revele dándole una pistola descargada, Fucking stupid, Hans. y vuelven a intercambiar ráfagas con los melenudos europeos, que pierden a otros 2 integrantes, pero consiguen recuperar sus detonadores y hacerle cojear. Los mangantes llegan al último cierre de la caja, que desactivan gracias al FBI, que llega justo a tiempo para provocar el apagón eléctrico que necesitan. McClane descubre que van a hacer explotar la azotea con todos los rehenes en ella, pero antes de poder avisar debe enfrentarse a Carl, el hermano cabreado, que le pega un tiro en el hombro antes de ser ahorcado. Un rastrero reportero revienta la tapadera de McClane entrevistando a sus hijos, así que Gruber retiene a su mujer. John salva a los rehenes disparándoles para espantarlos, porque son como borregos, y luego hace puenting con una manguera justo a tiempo para evitar a los francotiradores del FBI y las explosiones del tejado, que acaban con el helicóptero federal. Gonna need some more FBI guys, I guess. El chofer neutraliza la vía de escape, mientras nuestro protagonista, tan hecho polvo como el edificio, llega al enfrentamiento final con solo 2 balas. Gruber apunta a su mujer, parece que nuestro hombretón se da por vencido, pero se ha pegado una pistola a la espalda para poder pillarles por sorpresa, mandando al vacío a un Hans que no entiende cómo ha perdido. Tras lo que John por fin puede reunirse con su media naranja, Al Powell, que se carga a un resucitado Carl. Die Hard es una de las mejores películas de acción de la historia. Tras introducir los temas principales, dan el pistoletazo de salida y la acción mantiene un ritmazo constante, creando tensión durante un desarrollo complejo pero fácil de seguir pese a las muchas facciones implicadas en el conflicto, que son perfectamente presentadas con personajes carismáticos y naturales. Gruber hace gala de una indiferencia cruel, disfrutando de ser un sociópata repulsivo con uno de los malos más míticos del cine, en la que para mí es la actuación más memorable de una cinta con un casting acertadísimo. Only John can drive somebody that crazy. McClane es un everyman ideal, un hombre de la calle que se aleja de los héroes hipermusculados y los maestros de las artes marciales que habían invadido la acción ochentera, triunfando entre el público que empezaba a percibir a esos personajes como falsos y hasta infantiles. En Die Hard vemos héroes de a pie. Es una oda a los currantes en la que cuanto más poder tiene una figura, más estúpida y arrogante es, y el trabajo de verdad lo hacen los de abajo. También vemos la historia de un hombre que recupera su masculinidad para salvar su matrimonio. Al empezar la película ve que su mujer usa su apellido de soltera. Un hombre le besa, los compañeros de trabajo le tratan con condescendencia. Inicialmente, McClane es un hombre emasculado, que puede redimirse cuando aparecen los villanos a los que debe masacrar para demostrar que es el marmachote y recuperar a su mujer, que había perdido sus valores por culpa del capitalismo japonés. Holly debe renunciar a su libertad laboral, amenaza directa contra la unidad familiar, motivo por el que, para sobrevivir al final, tiene que soltar su reloj, al que se ha enganchado un moribundo Hans Gruber. Ese es el mismo reloj de oro que nos dicen al principio que le ha regalado la empresa en reconocimiento a su labor. It's a Rolex. John ya ha cumplido, ha vuelto a su lado y la ha protegido. Así que ahora ella tiene que abandonar su exitosa carrera con ese simbólico gesto para que el funcionario recupere su orgullo. Pese a que el personaje de Ellis se nos presenta como un capullo, quiero romper una lanza a su favor.
Sí, es cierto que está intentando beneficiarse a Holly, pero desde su perspectiva es una mujer prácticamente soltera, a la que le cuesta romper del todo la relación con su ex porque es el padre de sus hijos, pero el hombre prefiere vivir él solo en Nueva York, claramente no están juntos y no deberían estarlo. Y sí, es verdad que al principio se está metiendo una raya, pero están en una fiesta y son los 80. Y sí, negociar con los terroristas es un error porque sabemos que tenían planeado matar a todos los rehenes, pero en el mundo real la mayoría de atracadores desaparecen en cuanto tienen la pasta. Su negociación es una buena iniciativa, especialmente teniendo en cuenta que se le ocurra lo suficiente como para crear una tapadera que mantenga a Holly a salvo. Ellis no sabe pelear ni disparar, pero sabe hacer tratos y hace su mejor intento por usarlos para resolver el conflicto. Es otro héroe no tan diferente de John, solo que a él no le sonríe tanto la suerte. El jefe, en cambio, es el único miembro de la empresa y la única figura de autoridad que queda bien. Es un personaje atento, responsable y respetable, uno de los varios cambios respecto al libro original, donde todos los ejecutivos son presentados como parásitos. En el libro Nothing Lasts Forever, los ladrones sí que son terroristas, que roban a una empresa petrolera por hacer tratos con dictadores, aunque el cambio más importante es que el protagonista no visita a su mujer sino a su hija. En el libro no tenemos a un hombre tradicional recuperando a su mujer de las garras del mundo moderno. Joe Leland es un policía que dedicó su vida a luchar contra los poderosos y que ahora se avergüenza de ver cómo su hija trabaja para ellos. El libro no tiene un mensaje conservador sino anticapitalista. Ahí el problema no es que su hija trabaje, es que lo haga para el tipo de figuras corruptas a las que se enfrentó en el pasado. El libro habla sobre la decepción de las generaciones anteriores con el espíritu capitalista de las nuevas generaciones, a las que es imposible salvar, ya que al final la hija muere. Es una historia derrotista sobre un viejo amargado perdiendo la esperanza, mientras que la película deja de lado esas críticas y ese tono deprimente para ofrecernos propaganda antidivorcio con final feliz. Con esto no estoy diciendo para nada que piense que el libro es mejor, o que es peor película por ser propaganda. De hecho, creo que es ejemplar como propaganda policial. Mientras que en otras cintas policiales los protagonistas están deseosos de hacerse cargo de la situación abusando de su poder, John McClane se pasa media peli intentando avisar a las autoridades pertinentes, justificando de sobra su posterior matanza en defensa propia. Pero la propaganda más trabajada nos llega con el personaje de Al Powell, al que vemos redimirse porque en Die Hard hasta los secundarios tienen arcos satisfactorios. Tras conquistarnos con su carisma, Powell nos cuenta que es incapaz de disparar un arma desde que mató accidentalmente a un chaval de 13 años, forzando a la audiencia a compadecerse de su posición y hasta esperar que recupere su confianza para volver a matar, cosa que consigue gracias a McClane. Pero el incidente de Powell recuerda a un evento real que en el estreno de esta película todavía estaba presente en las mentes del público norteamericano: la muerte de Patrick Andrew Mason en 1983. Al igual que en la película, Patrick fue abatido por un agente por apuntarle con una pistola de juguete. Claro que en la realidad no tenía 13 años, sino 5, y estaba viendo la tele en su casa, en la que la gente entró tras, según él, escuchar ruidos sospechosos. La historia de Patrick Andrew Mason y su asesino Anthony Sperl puso al público en contra de las fuerzas del Estado de forma casi unánime, ya que casi todo el mundo está de acuerdo en que se están cometiendo abusos de poder cuando hay agentes ejecutando a niños de 5 años en sus casas, pero Die Hard se las apaña para reescribir ese evento pivotando magistralmente el foco de nuestra empatía. Otro mecanismo para que nos pongamos de parte del policía de a pie es mostrarnos cómo sus jefes y superiores son unos patanes ignorantes. Visión general de la película de las figuras de autoridad, entre las que se incluye a los periodistas, que también vemos actuar de forma irresponsable y estúpida. Hostages should be going through the early stages of the Helsinki syndrome. As in Helsinki, Sweden. Finland. Pero más que la propaganda, la discusión más común sobre Die Hard es si se trata o no de una película navideña. Mucha gente considera que sí, indiscutiblemente. Para otros está claro que no. Para mí, todos se equivocan. El libro original es un relato antinavideño. Recalca la fecha con el título de cada capítulo, insistiendo en dejar claro que están en Navidad mientras cuenta una historia de violencia y muerte, en la que un viejo amargado es incapaz de conectar con su hija o de siquiera salvarla. No reúne a su familia, la ve morir. Pero con el cambio al final feliz, la película rompe con ese tono cínico antinavideño y reivindica el triunfo de la unidad familiar, un tema muy navideño, devolviéndola al redil noelesco. Y si bien es una peli que sucede en Navidad que podría funcionar en otra época, la verdad es que funcionaría peor, por lo que puedo aceptar que es una película muy apropiada para las fiestas que trata temas navideños en un desarrollo de acción. Sin embargo, cada vez que escucho a alguien decir que Die Hard es su película navideña preferida, siento asco. Es un comentario de listillo intentando discutir o hacerse el graciosete con un chiste anticuado, porque todos sabemos que cuando hablamos de películas navideñas nos referimos a aquellas en las que la Navidad y la mitología navideña son una parte central de la trama, como las versiones de Cuento de Navidad, de las que os hablé en mi premiado vídeo Paparruchas, repaso las versiones de Cuento de Navidad, o las pelis en las que aparece Santa Claus, como las que puedes ver en mi infravalorado vídeo Elfos Navideños, Explotación y Magia.
Si te quieres hacer el interesante, te acepto que tu peli navideña favorita sea el especial de Star Wars. Pero si no te gusta el cine navideño, puedes decir eso. No hace falta que cueles a Die Hard, que va más allá de ser un clásico para las fiestas. Es un clásico de la acción, así que no necesita robar ese trono. Merry Christmas. Cuando Die Hard todavía estaba en las salas, el productor Larry Gordon vio venir que los estudios querrían secuela. Así que le encargó a un guionista primerizo que adaptase otro thriller literario sobre un poli haciendo horas extra, 58 Minutes, publicado en 1987 por Walter Weiger, escritor de larga trayectoria en la novela de acción que ya había visto su trabajo en la gran pantalla en 2 ocasiones. El encargado de convertir el libro en el que un policía debe enfrentarse a unos terroristas que toman un aeropuerto para salvar a su hija en la secuela de Die Hard fue el guionista Doug Richardson, que más adelante escribiría Bad Boys. Steven de Souza añadiría sus retoques y en la dirección colocarían a Renny Harlin, que ya había demostrado su capacidad secuelística con Pesadilla en Elm Street 4. Con tal de mantener unida a su familia, John McClane ha cometido el sacrificio definitivo. Ya no es un policía de Nueva York, ahora es un policía de Los Ángeles. Sin embargo, ahora se encuentra en el aeropuerto de Washington, esperando a su mujer para ir a visitar a los suegros y atento a la aparición de cualquier terrorista que pueda librarle del plan familiar. La cosa es que en los 90 la seguridad en los aeropuertos era otro mundo. Llevar armas en un vuelo era la costumbre. Así que no pasa mucho tiempo antes de que unos terroristas empiecen un ataque por la extradición de un dictador narcotraficante o alguna otra causa absurda. Ataque que McClane detecta sin querer. El hombre solo quería cascarse un whiskycito a solas y se ponen a trapichear delante suyo. Así que intenta avisar a las autoridades, pero tras toparse con el madero que le acaba de multar, decide ocuparse el mismo. Los trapicheantes no aprecian su intromisión, así que manda uno al otro barrio usando las cintas maleteras como arma, pero el otro se le escapa pese a la ventaja otorgada por los vehículos de propulsión humana. Los terroristas se reúnen en una iglesia abandonada, liderados por el coronel Mostaza, al que le gusta ejercitarse en bolas y no le gusta el fracaso. You fail me again, and the chamber won't be empty. John contacta con su alma gemela, Al Powell, que ha vuelto al trabajo de oficina y le puede identificar unas huellas, mientras su mujer se aproxima en el aire sentada junto al periodista arrogante de la primera peli. Powell le dice que el cadáver era un soldado que llevaba 2 años muerto, con lo animado que se le veía, y los malos hackean el aeropuerto, apagándoles las lucecitas. ¡No es Navidad! Llaman al control para exponer sus demandas, que dejen aterrizar al dictador y les preparen un avión de escape. Quieren llevárselo de vacaciones. Así que Johnny debe esquivar a las torpes autoridades aeropuertarias para ir a encontrarlos arrastrándose de nuevo como un gusano por los conductos de ventilación. Inicia su ofensiva con el ataque croqueta, pero vence gracias a los andamios y las cintas para caminar, que le acercan la pipa. El líder maloso responde manipulando la altitud de un avión para que se estrelle, y sabiendo que su mujer sigue en el aire, McClane se preocupa. Hay que ponerse serios. Otros militares, estos buenos, se unen a la reyerta, y el dictador se libera él solo para aterrizar él mismo su transporte, que toca el suelo justo cuando a John se le ocurre salir por otro conducto, así que casi le mata. Usa la puerta, cojones. Intenta secuestrar al dictador, pero acaba encerrado él solito con una granada. Bueno, una no, 40. Se pasan como 2 minutos de reloj tirándole granadas, de las que se libra con los asientos eyectables. Gracias al único trabajador inteligente del aeropuerto, encuentra la iglesia, donde deja frío a otro villano, persiguiendo a los demás con motos de nieve hasta que explota porque le tirotean en el aire, pero no le pasa nada, está bien, es un rasguño. Los militares buenos resultan ser malos, todos menos uno, que dura poco. McClane deduce el lío y avisa de nuevo a las autoridades, que insisten en pasar de él, así que les dispara con una ametralladora para demostrar que estaban usando balas de fogueo. Muy espectacular el momento, pero al poli casi le da un infarto, aunque se recupera y se le une. El periodista se las apaña para enterarse de lo que pasa, contactar con las noticias y hacer pública la situación provocando el caos en el aeropuerto, así que Holly le calla la boca. McClane convence a otros periodistas para que le lleven en helicóptero al avión de los malos, que está a punto de despegar, y se tira al ala para sabotearles la travesía. Hijo de puta. No pueden dispararle por el combustible, así que se enfrentan a él de uno en uno, para que pase al primero por la Turmix y le dé tiempo de quitarle el tapón al depósito antes de que el segundo lo evacúe, tras lo que dejan un rastro inflamable perfecto para que el héroe suelte su frase antes de recurrir a su característico cipo. Yippee-ki-yay, motherfucker. Los terroristas se achicharran, los rehenes aterrizan guiándose por su destrucción, y John se reúne una vez más con su señora. Die Hard 2, Die Harder sigue el patrón de la típica secuela hollywoodiense. Repite temas y arcos, pero eleva el escenario y la amenaza a una escala absurdamente grande, resultando en una película estúpida pero divertida. El desarrollo es menos fluido, muchas cosas no llevan a nada,
no está tan bien construida como la primera a nivel narrativo. Hay mucha vuelta en el aeropuerto durante el inicio, un poco más de ritmo no le vendría mal, y el objetivo, motivaciones y plan de los terroristas es algo confuso. Parece ser más ideológico, al menos el coronel asegura apoyar al dictador por ser anticomunista, así que no son simples mercenarios, pero no exploran a esos personajes lo suficiente como para que entendamos mucho mejor su postura. Para evitar ofensas internacionales, el dictador viene de la República de Valverde, país ficticio latinoamericano políticamente inestable que el guionista Steven de Sousa ya había usado en Comando, mientras que la figura del villano bebe del escándalo de Irán-Contra de 1985, en el que se descubrió que el gobierno de Reagan se saltó el embargo armamentístico que había impuesto Estados Unidos sobre Irán, vendiéndoles armas para financiar a los Contras, grupo que se dedicaba a luchar contra el socialismo en Nicaragua y a traficar con cocaína, que luego la CIA distribuía en guetos estadounidenses. El dictador anticomunista que paradójicamente se parece a Castro representaría a los Contras en la película, que deja bastante de lado la implicación de las altas esferas políticas en el conflicto, pero aún así da el mensaje de que el intervencionismo de Estados Unidos que acaba financiando el tráfico de drogas puede ser problemático. It's the 90s, remember? La idea de que McClane vuelva a haberse metido en una situación así por casualidad es ridícula, rompiendo inevitablemente el concepto de hombre normal de la original para convertirlo en una parodia de sí mismo. Al igual que es ridículo que otros personajes como el periodista estén casualmente por ahí, personaje cuya irresponsabilidad periodística es más consciente y exagerada, aunque lo compensan mostrando que también hay periodistas con decencia. Los personajes secundarios no funcionan tan bien como en la primera. El jefe del control y los policías tocapelotas cumplen bien, pero el conserje rarito que se conoce todo el sistema de túneles me parece demasiado estúpido, y ninguno de los villanos tiene la presencia de Gruber, son militares autoritarios genéricos. También repiten la interacción con los elementos del escenario, pero de nuevo de forma más forzada que en la primera. En la original, McClane aprovecha todo lo que se encuentra de formas originales y prácticas. Aquí cuesta más creérselo, que es por lo general el problema de toda la cinta. Puede ser acción disfrutable exagerada, pero no consigue establecer ningún tipo de credibilidad, haciendo que todo tenga menos impacto. McClane está a punto de ser fileteado por un avión, pero en vez de preocuparte por él piensas, espera, ¿por qué hay una trampilla en la pista de aterrizaje? ¿En serio vas a poner una rejilla de metal donde aterrizan Boeings de cientos de toneladas? ¿Pero quién diseñó ese túnel? Tras el éxito de la secuela, los planes para la tercera entrega se pusieron en marcha, aunque tardaron años en encontrar el guión adecuado. En una de las propuestas, McClane se enfrentaba a unos terroristas en un crucero, idea que se abandonó cuando Steven Seagal estrenó Under Siege, aunque en lugar de desecharse se acabaría convirtiendo en el guión de Speed 2. Mientras que el guión seleccionado para Die Hard 3 también empezó como otra película, un thriller llamado Simon Says que se escribió para ser protagonizado por Brandon Lee, plan que se fue al garete con su inesperada muerte en El Cuervo. Posteriormente la Warner compró ese guión con la intención de que fuese una secuela de Arma Letal, pero finalmente acabó en manos de la Fox, que lo retitularía Die Hard with a Vengeance poco después de que John McTiernan, que volvería para dirigir, se lo enviase a Bruce Willis, que dio el visto bueno al guión de Jonathan Hensley, uno de los escritores de la serie del joven Indiana Jones. En Die Hard with a Vengeance, John McClane ha vuelto a la Gran Manzana. Su mujer por fin le ha dejado y puede morirse de asco siendo un policía de Nueva York. Bueno, ni eso porque ha sido suspendido por borracho, aunque consigue reincorporarse a la acción gracias a un terrorista que se hace llamar Simon, que empieza la peli reventando una tienda solo para llamar la atención de las autoridades y les dice que si McClane no cumple con sus órdenes, soltará más petardazos. La primera tarea de nuestro resacoso antihéroe es pasearse en calzoncillos por un barrio negro con un cartel racista, cartel que le lleva a entablar nuevas amistades con la juventud del barrio. Un responsable empresario llamado Zeus le libra del hospital para que puedan continuar con las tareas de Simon, que les manda a ambos a una estación de metro donde deben resolver un acertijo matemático antes de continuar la gincana. Les da media hora para llegar a otra cabina conduciendo en modo kamikaze, acelerando todo el rato, como en el Mario Kart. Pero John prefiere sabotearle encontrando la bomba en el tren, dejando solo a Zeus para tomar la llamada, sin pensar que cruzar la ciudad cometiendo todas las ilegalidades posibles es mucho más difícil cuando eres un hombre negro. Como no llegan los dos a tiempo, la bomba explota, aunque fuera del vagón gracias a McClane. Aún así destroza la estación y muere Peñafijo, pero tiene su gracia. Nuestros héroes descubren a quién se enfrentan. He's Hans Gruber's brother. Y en la siguiente llamada, el hermanito anuncia que un colegio saldrá por los aires, a no ser que John y su reticente compañero se den otro paseíto para descubrir cómo desactivar la bomba. Sin embargo, todo eso solo era parte de un plan más grande, ya que los malos fingen ser los encargados de reparar los daños de los atentados para poder meter maquinaria pesada bajo tierra y robar todo el oro de la Reserva Federal. Fort Knox. Ha! It's for tourists.
La extraña pareja desactiva una bomba en un parque llenando garrafas, aunque es la intervención de un inocente niño ladronzuelo lo que hace que McClane resuelva el auténtico misterio. Ahora, mira cómo lo pilla todo. Viendo que su víctima ya no le sigue el juego, el malo da la orden de quitarlo de en medio, aunque McClane entra con 5 asesinos en un ascensor y cuando sale solo está más sucio. John sigue los camiones con el oro por un acueducto, mientras Zeus corre al estadio por lo de la bomba en la escuela, que todavía está por ahí. La pista del estadio era un callejón sin salida para matar a McClane, pero como solo va Zeus, el blanco se libra de ser el blanco. Intentan ahogarlo en el túnel, pero consigue surfear sobre un camión hasta salir disparado por una alcantarilla como una rata en un geyser, justo por donde estaba pasando Zeus. Podía pasar. Las autoridades encuentran la bomba escolar, justo en el centro donde van los sobrinos del buen samaritano, que se lanza con John al barco donde están los malos para sacarles el código que la desactiva. Se separan y Zeus encuentra al Gru Brother, pero no consigue lanzar su rayo mortal. John es atrapado y descubre que la auténtica bomba está en el barco y en la escuela solo había una bomba de azúcar. Resulta que van a volar el barco para hundir el oro por encargo de gente de Oriente Medio que de alguna manera sacará pasta de eso. Aunque en realidad se lo llevan, también roban a sus clientes y dejan a los protagonistas atados a la bomba para que tengan la oportunidad de librarse con algún truco bondesco, como usar un clip para abrir las esposas y escapar justo cuando estalla el navío. Finalmente, McClane ejecuta al villano disparando un cable para que electrocute el helicóptero en el que se encuentra, porque el muy idiota baja como a un palmo del suelo para ponerse a su lado. ¡Se ha hecho justicia! Die Hard 3 es la mejor secuela de la saga porque se atreve a alejarse de la original. En esta entrega ya no es Navidad, aunque mantengan algunas referencias a esas fechas. McClane ya no lucha por su familia, es un personaje más amargado y cínico, acercándose al Joe Leland de Nothing Lasts Forever. Ya no es un héroe recuperando su familia, sino un alcohólico acabado que aún así lo da todo para proteger a los inocentes, ya que incluso sin nada por lo que luchar, McClane mantiene su sentido del deber, lo que le permite seguir siendo un héroe inspirador pese a que la película se dedica a reevaluar su personaje. Se pone en duda su valor como marido y hombre de familia. Salvar a su mujer de los terroristas una y otra vez está muy bien, pero si es un capullo en casa el día a día, lo normal es que se acabe quedando solo. Y se pone en duda su relación con la comunidad afroamericana, con la que se llevaba marcadamente bien en anteriores entregas, pero que aquí se pone a prueba con un personajazo reivindicativo que no le pasa ni una y con el que forma un genial tándem. Zeus, as in father of Apollo, Mount Olympus, don't fuck with me or I'll shove a lightning bolt up your ass. Zeus! Para entender bien esa relación hay que tener en cuenta el estado de las tensiones raciales en Estados Unidos en los 90. Para mucha gente, como McClane, que representa a la comunidad policial, el racismo se había superado al abolir las leyes segregacionistas. Muchos blancos aseguraban que ya no veían ningún color y no veían motivos por los que la comunidad negra debería seguir quejándose. Sin embargo, en el 91 se hizo público un vídeo en el que 4 policías apalizaban a un hombre negro desarmado llamado Rodney King. Policías que fueron absueltos por ese crimen en su juicio, veredicto que dio pie a los disturbios de Los Ángeles del 92, que dejaron claro que la comunidad negra no se sentía nada satisfecha con las actuaciones de las fuerzas del orden. Las tareas del villano arrancan la peli con un ritmo frenético desde el minuto 1, forzando al protagonista a actuar contra reloj. You are about to have a very bad day. Además de ser impactantes y originales, todo el mundo recuerda lo del cartel racista, que ya introduce las tensiones raciales y obliga a McClane a partir desde la visión que tiene en gran parte de la comunidad de lo que es un policía. Un blanco de fuera del barrio que odia a los negros y cuya sola presencia es una provocación. Mientras que las carreras por la ciudad son divertidamente irresponsables, el juego del villano funciona bien sobre todo gracias al giro posterior, ya que sin él podría acabar pareciendo un malo de Batman, con tanto acertijo y chorradita. Que todo ese juego sea un despiste hace al villano creíble. Mientras que su hermano usó el terrorismo como máscara, él esconde sus intenciones tras la venganza, consiguiendo engañar al psicólogo criminal de la policía, que no da ni una, sumándose a los expertos que demuestran ser inútiles en esta saga. La realización y la música siguen el tono grandioso de la acción de la época, con un estilo semejante a Bad Boys o La Roca, consiguiendo estar a la altura con una secuela en la que McClane tiene que salvar no un edificio o un aeropuerto, sino una ciudad. Lo único que me chirría es el final. Que lo encuentre porque le ha dado un bote de aspirinas y lo electrocuta en el helicóptero es un cierre pobre. Y de hecho es el segundo final que grabaron. En el primero, que era aún peor, encontraba al malo tiempo después y le obligaba a jugar a la ruleta rusa. Personalmente creo que sería todavía más peliculón si cerrasen la historia en el barco. Tras la tercera entrega, volvieron a sucederse posibles directores y guiones para la cuarta entrega, decidiéndose finalmente por un guión de David Marconi con el título más terriblemente 2000ero posible, www.3.com. Marconi, que había escrito con anterioridad Enemigo Público, basó su historia en un artículo de John Carlin llamado A Farewell to Arms.
un artículo tremendista pero acertado sobre el futuro de las guerras digitales, aunque el proyecto quedó en pausa con los ataques del 11S, siendo revivido años después para ser reescrito por Doug Richardson, el guionista de Die Hard 2, y luego por Mark Bombach, escritor del thriller con tono de telefilm barato The Nightcaller y The Godsend, una de esas pelis de principios de los 2000 sobre la clonación, en las que los que han hecho la peli no entienden para nada cómo funciona la clonación, pero le tienen mucho miedo. John McTiernan no podía volver a la dirección debido a que se encontraba en la cárcel por espiar a un productor con el que estaba rodando el remake de Rollerball. Es un caso rarísimo. Según McTiernan, se la jugaron porque le odian las élites de las que claramente forma parte. A mí me da la impresión de que el tío es bastante capullo y asumió erróneamente que podía hacer un poco lo que le diese la gana. En cualquier caso, lo realmente humillante del asunto es que la peli que le llevase a la cárcel fuese el puto remake de Rollerball. Pero vamos, la cosa es que como no tenían a McTiernan, colocaron a Len Wiseman, el creador de la saga de Underworld, para que el 2007 se estrenase Live Free or Die Hard. La Jungla 4.0, como se llamó estúpidamente en España, empieza con una trepidante escena en la que vemos hackers tecleando, la acción del futuro. Aunque un hacker toma una curva demasiado cerrada con su ordenador y explota, para mantener la emoción. John McClane, que ya no gasta en peines, sigue haciendo enemigos, como su hija, que le odia intensamente. Lucy McClane. It's not McClane. It's Gennaro. Le encargan escoltar a un hacker hasta DC, ya que el FBI ha sido hackeado por unos ciberterroristas que están haciendo explotar a sus colaboradores anónimos con PCs volátiles, aunque a este intentan acribillarlo cuando John lo recoge. Inician el trayecto convertido en persecución, tumbando unos cuantos esbirros franceses, esbirros que decepcionan al exigente cabecilla terrorista de turno, que comienza su ataque digital poniendo todos los semáforos en verde, para que nadie llegue tarde. Tras sabotear los principales medios de transporte, manipulan la bolsa, que se jodan los corbatas, y emiten un video collage de presidentes para dar su mensaje, que es que van a atacar y nadie puede hacer nada. Consiguen llegar donde el FBI, pero están sobrepasados, así que los mandan con otra agencia, aunque los terroristas los localizan y les vuelven a poner difícil el viaje, cazándoles desde un helicóptero que despistan en un túnel, en el que los malos provocan el caos gracias a que los conductores americanos no saben que sus coches tienen luces. Así que carapo John McClane se cabrea y derriba a sus enemigos voladores usando un coche como arma. Por supuesto, el ataque terrorista es solo una tapadera. En realidad son unos mangantes, como siempre, que quieren robar datos financieros, aunque siguen con la pantomima terrorista televisando la falsa demolición del Capitolio. Gracias a la ayuda del hacker, McClane se anticipa a su siguiente movimiento, para el que tienen que ir físicamente a una central eléctrica, donde nuestro magullado héroe continúa su matanza hasta que le tumba a una tía con tacones. Contrarresta con un atropello frontal, pero aún así la jamba aguanta, es un roboto, ¿qué coño? Así que tiene que librarse de ella en el hueco del ascensor. El malo se cabrea y hace explotar la central, así que los protagonistas visitan al mago, un super hacker que vive en el sótano de su madre. Les ayuda a descubrir su siguiente parada, un búnker del Estado lleno de información financiera que se ha convertido en la guarida de los malos, que secuestran a la hija y se matan entre ellos. El jefe no quiere cabos sueltos, y así no hay tanto esbirro cuando McClane llega a poner orden. El amigo informático que sabe mogollón les pone una barrera virtual antes de ser atrapado, y toca otro cambio de escenario. Se llevan a los rehenes en una furgoneta mientras McClane se pelea con un jet del ejército, y en cuanto llegan al siguiente lado ya están pensando en irse. Qué agobio el cagaprisas este. John elimina la morralla, pero se lleva un tiro en el hombro. Su hija deja su captor cojo, pero aún así mantienen el control. Así que McClane vence de la única manera posible, haciendo que su enemigo se dispare a sí mismo a través del agujero de bala que ya tiene. Tras lo que el joven pringaillo demuestra sombría, matando al maloso restante. Jungla de Cristal 4 es mucho más grande que Jungla de Cristal 3, pero mucho menos impactante. Si la anterior involucraba una ciudad entera, aquí el ataque lo sufre todo el país. Una escala demasiado grande que obliga a los protagonistas a pasarse la peli en coche para cubrir todo el espacio, cuando quizá había llegado el momento de volver a un escenario más limitado donde poder lucirse de forma mínimamente creíble. Se alarga demasiado. A partir de cierto punto la trama es confusa. El plan de los malos se explica tarde y mal. Robar la economía no tiene mucho sentido si te cargas todo el sistema, que parece ser su objetivo final. Die Hard 4 es muy 2000era, para bien o para mal, apoyándose mucho en los hackers mágicos que pueden controlar cualquier máquina enchufada a la corriente, y abusando de los filtros digitales que se impusieron en el nuevo siglo, que junto con los efectos digitales consiguen que todo parezca falso incluso cuando los están combinando con efectos prácticos. Cuando McClane salta por el agujero de ventilación en la primera, tenemos la sensación de que puede caer y morir. Cuando aquí cuelga de un coche dentro del hueco del ascensor, intuimos que todo es falso y que no hay ningún peligro, sensación que se exagera cuanto más grande es la escena, culminando con una batalla con un jet que ni siquiera recordaba. Los diálogos son pobres, en parte debido a la automitificación de la franquicia,
que le da demasiado bombo a McClane, que en este punto está más cerca de James Bond que del Everyman original. El personaje del hacker sirve principalmente para explicarle a John y a la audiencia todo el rollo digital. Tiene algunos buenos intercambios con John, pero es un retrato bastante pobre de la juventud de la época. Aunque la hija me parece mucho peor personaje. Odia a su padre desde el inicio sin que nos expliquen muy bien por qué. Podemos deducir que ha sido un padre ausente, pero su actitud hace que ella parezca una niñata loca o que parezca que él realmente ha sido un padre muy horrible. Hubiese preferido que dejasen la familia de lado, como en la anterior. Sin embargo, en esta ya no vemos una representación de relaciones raciales estadounidenses, sino de las generacionales, con John aprendiendo a respetar la generación de su hija tras conocer a un friki que demuestra tener conocimientos modernos válidos y ser capaz de matar. El villano es aburrido, un genio robótico ególatra sin gracia, y los secundarios son pobres. El jefe del FBI tiene muchísima presencia y no llegamos a conocerlo en absoluto, ni le vemos desarrollar una relación interesante con John. Incluso el personaje de Kevin Smith, que en su momento me hizo ilusión, tiene gracia por la interpretación de Smith, pero tiene cero química con McClane. La Jungla 4.0 se queda con el tremendismo de la era de la información, centrándose en la parte más superficial del artículo de A Farewell to Arms en el que se basó el guión, y dejando de lado la parte más realista en la que pronosticaba una guerra propagandística que desestabilizaría a las grandes potencias lentamente. En lugar de eso, nos muestra ataques instantáneos que hunden la civilización de un día para el otro, apoyándose en el miedo de la dependencia digital y en la desconfianza en las infraestructuras del gobierno que se había generado en años previos a raíz de desastres como el atentado del 11S o el huracán Katrina. Pese a sus defectos, Live Free or Die Hard se convirtió en la entrega más taquillera de la saga, en parte porque había pasado mucho desde el estreno de la tercera, siendo un caso similar a Terminator 3. No digo que esta película sea igual de mala que Terminator 3, creo que cumple mejor, pero tuvo más éxito de crítica y público del que se merece. La nostalgia ayudó mucho a que fuese disfrutable en cines, pero al menos para mí empeora con cada visionado. No llega a ser buena, pero tampoco es lo suficientemente estúpida como para ser divertida. Tras su arrollador éxito, la quinta entrega empezaría su producción, llegando a los cines en 2013 con un guión de Skip Woods, que había escrito clásicos de la acción como Swordfish, Hitman o X-Men Origins Wolverine. Mientras que en la dirección contaríamos con John Moore, que había rodado la prometedora pero decepcionantemente estúpida Behind Enemy Lines y Flight of the Phoenix, una película de accidente aéreo que se la pegó en taquilla. En A Good Day to Die Hard, John McClane reconecta con su hijo, que ya es todo un hombretón que se encuentra en una cárcel rusa a la espera de juicio por asesinato. Le ha salido problemático, aunque al menos la niña ya está de su parte. John disfruta de las mejores ofertas rusas para el turismo. Pero antes de poder ir a un club sexy, tiene que salvar a su progenie, cuyo juicio es interrumpido por 3 coches bomba, tras los que aparecen unos terroristas para ejecutar a los acusados. Y no es que los juicios rusos normalmente sean así. Resulta que el ruso que estaba siendo juzgado junto al hijo tiene un archivo con pruebas de la corrupción gubernamental y tenía intención de tirar de la manta, mientras que Jack McClane, el hijo de John, se dejó capturar para poder protegerle del ataque que intenta silenciarles, porque es uno de esos espías internacionales supermolones que se saltan todas las jurisdicciones. Se largan con una furgo mientras los malos les persiguen con un camión blindado a rollo utilitarios. Así que John se roba una camioneta para unirse a la persecución. Donde fueres, haz lo que vieres. Y si te tumban de un bazocazo, pues mangas otro carro y listo. John pone a prueba el cañonero ruso destrozando los vehículos y puede que las vidas de incontables conductores inocentes. Pero al menos hace volcar a los villanos que acosan a su churumbel, que por fin está dispuesto a recoger el lastre. Tras un adorable reencuentro paternofilial, nuestros héroes deben ir a buscar el archivo del ruso, y a su hija, que resulta ser una traidora. El Bugs Bunny antiamericano que ejerce de cabecilla villanesco de turno se entretiene dándoles bofetadas en vez de balazos, otorgándoles tiempo de sobra para desatarse y escapar matando esbirros por el camino. Cumplen el sueño de todo niño tirándose por uno de esos tubos para escombros de las obras. ¡Bien! Ya que explica que la corrupción que intentan ocultar provocó el desastre de Chernóbil, así que deciden visitar la reserva radiactiva, donde los malos están recuperando más pruebas, creo, o igual es que les gusta el sitio, parece tranquilo. Además tienen una máquina para quitar la radiactividad, claro, pues que pasen la maquinita mágica por todo y que abran Chernobyl Door, ciudad de vacaciones. Lo de las pruebas era una patraña, no hay ningún archivo, el ruso bueno era malo y están ahí para robar uranio, algo que no sabían ni la mayoría de los malos, la gente ya no se comunica. Así que se lían a tiros y a granadazos, el tipo duro de edad avanzada se carga a la hija del antagonista desestabilizando su helicóptero con un camión, y su vástago lo asesina lanzándolo al vacío.
No es que saque un arma y tenga que matarlo, simplemente se deja llevar por el cabreo y dice «te jodes» y pimba. Doesn't this guy deserve a fair trial? Si en la anterior la escala ya era demasiado grande, aquí se les va completamente, dejándonos una sucesión de escenas tan épicas como olvidables. Tampoco tienen mucho impacto el villano ni el giro que le descubre. No hay un solo secundario carismático, la trama es confusa y tiene realización de peli de acción molesta, con mucha cámara en mano que tira el zoom para adelante y para atrás porque sí. Es más corta que las anteriores, pero no por ello más ligera, consiguiendo ser pesada por vacía. No trata muchos temas más allá de volver a ver a John reconciliándose con otro hijo, que funciona todavía peor que Lucy. Mientras que aquella odiaba a su padre sin muchos motivos aparentes, este ya directamente amenaza con matarle, consiguiendo que el personaje al que pretenden pasarle el testigo de la franquicia caiga mal desde el inicio. ¿Y qué clase de espía es? ¿Va a intentar conseguir pruebas que demuestren la corrupción que llevó al desastre de Chernóbil? Chernóbil petó cuando era parte de la Unión Soviética. ¿La corrupción de qué gobierno estás intentando demostrar? ¿De un país que ya no existe? Mientras que el resto de películas de Jungla de Cristal beben de eventos recientes que habían marcado la cultura norteamericana, A Good Day to Die Hard se refugia en un tono antisoviético atemporal para forzar una amenaza internacional aburrida en la que el nuevo héroe no tiene problemas en asesinar a sangre fría y en la que John McClane sobra. Pese a las críticas negativas, la película funciona bien en taquilla, no tanto como la anterior, pero lo suficiente como para que planeasen otra entrega, una sexta parte en la que aparecerían flashbacks con versiones jóvenes de John y Holly, plan que se abandonó definitivamente cuando Willis se retiró en 2022 por motivos de salud. Por lo que la última vez que interpretaría a John McClane sería en este anuncio de baterías de coche del 2020, en el que no solo aparece McClane, sino que también vuelve el ladrón informático y el chofer de la primera entrega. Así que no es raro que para algunos fans este sea mejor cierre que la quinta parte. La verdad, creo que la cuarta y la quinta hubiesen funcionado mejor si el personaje hubiese reconectado con Powell, Argyle o Zeus en lugar de con sus hijos. Sí, la familia está muy bien, pero con quien conecta el personaje de verdad en la primera y tercera entregas, que son las buenas, es con hombres negros. En la tercera llama a Holly al final, pero abandona la llamada para irse a cazar los malos con su nuevo colega. Die Hard 5 podría haber sido, no sé, McClane y Powell unidos para proteger a Zeus de una banda de mafiosos que fingen ser terroristas arios que amenazan con destruir la galaxia. Hubiese sido un peliculón, fijo. En fin, estas baterías, según recuerda la poeta Wanda Coleman en un artículo sobre Roderick Thorpe, autor del libro original, fueron de donde el escritor tomó el nombre para la adaptación a la pantalla de Nothing Lasts Forever, ya que en ese momento estaba con una chica que llegó tarde a una cita porque tuvo que cambiarle las baterías a su coche, y el tío dijo, Die Hard, eso suena bien. Así que se cierra el círculo. JPKJ, motherfucker.